Cambiaria, en materia de bonos, acciones, mucha expectativa en la apertura de los mercados. Está con nosotros Ignacio Liberadol. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo estás, Marina? Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, queremos saber todo. Todo. Bueno, ayer quienes querían saber todo eran los bancos, por ejemplo, que estaban con mucho miedo durante todo el día por cómo iba a ser la apertura de hoy, y entonces le pidieron muchas medidas y muchas señales al Banco Central. Se supone, bueno, había mucho temor hasta sobre un feriado cambiario y bancario, sobre una posible devaluación que ellos veían medio innecesaria. Al final lo que se combinó fue lo que se acordó es un mix en la liquidación de dólares de los exportadores, que pasara de 30 a 50% la cantidad de dólares que pueden vender en el contado con liquidación. Eso es con lo cual, esto ¿6.10? ¿Qué precio es? Termina cerca de 600 pesos. Sí, hasta fin de año, con ¿no? lo cual, sí, con lo cual, en realidad lo que termina haciendo es incentivando a los exportadores a que lleven un poco de oferta al mercado oficial y también llevando un poco de oferta de dólares al mercado paralelo, ¿no? Igual la reacción del mercado paralelo fue mucho mejor a lo esperado, por lo menos en el único predictor que tiene el mercado, que es el dólar cripto. Hay también un dólar MEP, hay de un agente que opera 24/7, que de alguna manera permite ir viendo cómo puede llegar a reaccionar. Y la verdad que eso que había funcionado bien como predictor en las generales y en las primarias, ahora se está viendo que estuvo reaccionando mucho mejor de lo esperado, igual que las acciones y que los bonos. Obviamente hay una diferencia en la visión sobre el corto plazo y sobre el largo plazo que tienen los inversores, ¿no? A ver, ¿y cómo sería? Con Milei se suponía que los activos relacionados con el largo plazo iban a reaccionar mucho mejor, porque se cree que va a hacer todo lo posible por normalizar la economía, por estabilizar, por sincerar las variables y generar las condiciones para el ingreso de capitales, y con eso ir logrando alguna mejor capacidad de pago para el gobierno sobre los compromisos de deuda. Eso tranquiliza al mercado, son medidas amigables. Ahora, en el corto plazo se sabe, está no solo esta transición que estamos viendo, que es mucho más complicada de lo que se pensaba, pero también los primeros días, como hay que sincerar muchas cosas y había muchas dudas sobre la gobernabilidad también, entonces todo eso repercutía en una mayor presión sobre el tipo de cambio y los futuros también relacionados al tipo de cambio. Esos activos que son más de corto plazo en la mirada de los inversores iban a estar mucho más presionados, pero la recepción del mercado fue mejor en los dos aspectos. Hay motivos que tienen que ver, primero, por la amplia diferencia que sacó Milei, que eso le da cierto apoyo, también por el apoyo que logró del PRO, que se materializó, la gente lo vio en la fiscalización, y eso le da gobernabilidad, una señal de gobernabilidad que no tenía. Y las medidas también, los anuncios más amigables al mercado, que tienen que ver, por ejemplo, con honrar los compromisos de deuda. Se vio un Milei moderado, mucho más moderado de lo que hubiera esperado cualquiera. El discurso del domingo a la noche era muy importante y el mercado lo recibió muy bien. Respecto de la apertura del dólar, lo pregunto en dos aspectos. Uno, estacional, digamos, qué pasa habitualmente en esta época del año, y otro, en el contexto o la coyuntura, que es un nuevo gobierno, un presidente que asume con esta enorme legitimidad que le da haber sacado 11 puntos sobre el segundo, pero al mismo tiempo con un plan dolarizador que sostiene en un largo plazo, como sea, pero que sostiene. Bueno, en lo estacional, la verdad es que siempre, bueno, noviembre es un mes en donde hay poca oferta de dólares, pero en esta situación, en este momento de Argentina, no importa. O sea, lo que está pesando más es la política y las expectativas sobre las medidas que va a tomar el próximo gobierno. Lo que se está viendo es, por ejemplo, una percepción del mercado de que el plan de dolarización está un poco más alejado en el tiempo, y eso es lo que ponía nerviosos a muchos. Y también el desconocimiento sobre Milei, sobre las medidas. A medida que él va hablando y va quizá reconociendo algunas cosas, el mercado va descubriéndolo. El discurso del domingo a la noche fue en ese sentido. El pequeño ahorrista, digo yo, me refiero al pequeño ahorrista, porque ayer pasó algo, no sé si lo vieron, hubo muchísima demanda en supermercados, en cadenas grandes, en cadenas de electrodomésticos, de gente estoqueándose, asumiendo que todo va a subir de precio en los próximos días, ¿no? Pero son dos mundos. Ese, sí, el del tipo de cambio oficial, todos sabemos que todavía los bienes
transables o bienes importados están preciados al tipo o más cerca del tipo de cambio oficial, con lo cual, bueno, hay mucha gente que está apostando a eso, en la manera que tiene el argentino de apostar a una devaluación del dólar oficial. Y después el tipo de cambio paralelo depende un poco del plan de Milei, qué tan creíble es, qué tanto aliente el ingreso de capitales en el corto plazo para que o vayan cerrando la brecha o se termine consolidando un nuevo programa económico en el tipo de cambio paralelo que estamos viendo hoy. Y en materia de inflación, ¿qué nos espera? Bueno, diciembre es tradicionalmente un mes caliente, todavía falta que se absorba parte del rezago de la emisión monetaria del ministro Massa, ¿no? De las PASO, sobre todo de las PASO hasta el balotaje. Pero ¿qué se puede esperar en los números de, bueno, noviembre que se conoce en diciembre y de ahí para adelante? Por inercia o por default vas a ver 2 meses de 2 dígitos, o se está esperando que haya 2 meses de 2 dígitos noviembre y de diciembre. Inflación. Exactamente. Después hay que ver el efecto de todo el traslado a precios que signifique una devaluación del dólar oficial. Hay que ver cuánto está seteado hoy de la economía al dólar paralelo y cuánto al oficial. No es exactamente el mismo escenario del levantamiento del cepo de Mauricio Macri, porque en ese momento los argentinos tenían vedado completamente el acceso al mercado paralelo. Hoy el mercado paralelo forma parte de la economía, buena parte de las transacciones se hacen al tipo de cambio paralelo. Los argentinos acceden legalmente a este tipo de cambio, con lo cual ya muchos precios están convalidando estos niveles. Entonces una devaluación del oficial no tendría un impacto pleno sobre los productos, ¿no? Hay algunos que ya están seteados a este tipo de cambio. También hay un tema que es, por ejemplo, sobre la liberación del comercio. Sobre la liberación del comercio y sobre lo que decía Débora del stock. Si la gente se está estoqueando tanto, las empresas se estoquean tanto, quiere decir que en el corto plazo, una vez que se normalice todo, haya más certidumbre, entonces puedan empezar a desarmar stocks, pueda haber ingreso de importaciones en el mercado, más oferta de bienes. Ahí no y quedan eso claros los tiempos, ¿no? Porque el presidente electo dijo algo así como, bueno, la liberación del comercio se va a hacer una vez que haya un esquema impositivo que no le ponga la pata a los industriales, vamos a decir, y estén en condiciones de competir. Sí, entonces, bueno. Pero es que probablemente la transición a ese plan que él tiene en mente para su mandato se haga con desdoblamiento cambiario, ¿no? Claro. Pero ese desdoblamiento cambiario implica ir fijando un nuevo tipo de cambio para los importadores, ¿no? Y ser más flexibles con las importaciones. Hoy prácticamente hay un feriado cambiario para los importadores. ¿Qué No son como existe el 30.000 acceso a millones los... de dólares pisados, Sí, más hay o menos? distintas estimaciones, entre más de 20.000 millones de dólares. Sí, y en la transición, ¿no? ¿Vos creés que en estas 3 semanas que le quedan a Alberto, Cristina y Massa debieran hacer algo del trabajo, llamarlo sucio, no sé cómo llamarlo, para dejarle algo más ordenado al próximo presidente? No sé, la devaluación del tipo de cambio oficial, por ejemplo. Claro, bueno, tiene que haber un acuerdo, ¿no? Para que la transición sea ordenada. Del lado de Milei están las señales, del lado del gobierno están las medidas, ¿no? Siempre se dice que, por ejemplo, para una devaluación, para que sea ordenada y creíble y para que sea la última y no haya más, lo tenés que hacer con un programa creíble de fondo. Bueno, acá justamente quien tiene el programa creíble es Milei y quien tiene que resolver la medida es el gobierno, entonces lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo para eso. Es complejo ese acuerdo. Y también Milei confiar en que si él anuncia, si directamente se compromete con esa transición, puede quedar muy expuesto a verse como el responsable de los efectos. Sí, ¿no? Él ya lo dejó claro, ¿no? No quiere, no le corresponde, no es atribuible, no tiene ninguna función hoy las decisiones que toma el gobierno. Pero bueno, en esa mesa de negociación que está sucediendo en este momento, ¿qué debiera pedirle al presidente electo al presidente saliente? Y un poco quizá que sea un acuerdo más en las sombras, no necesariamente mostrarse como el responsable de esas medidas, pero sí seguramente necesite algún sinceramiento, por ejemplo, del tipo de cambio, alguna liberación de las importaciones. ¿Estás pidiendo un gesto patriótico a Alberto Fernández, al ministro Massa, a Cristina Fernández? Le estás diciendo devalúe usted, pero que quede como que devaluaron usted. Bueno, no, por eso va a ser muy difícil. Igual que solamente quedan 3 semanas, y se sabe, por lo menos con que no sigan aumentando el deterioro es suficiente. O sea, se vio en estos meses que la capacidad de daño
es infinita, ¿no? Y cada día podés tomar medidas que vayan deteriorando cada vez más los indicadores de Argentina y eso es muy peligroso. Bueno, esperemos que así sea, que la transición sea ordenada y hoy, bueno, miraremos todos qué pasa con los mercados, ¿no? En este primer día hábil después del nuevo presidente electo. Gracias, muchas gracias por haber venido, Ignacio Liberadol. Muy bien, y nos vamos a los títulos nosotros. A ver, ¿sí? Sí, 9 y 1, exacto. Esto es lo que tenés que saber.